Hola mis hermanos, muy buenas noches. Bueno, no queremos dejar de pasar el devocional. Ahorita acabamos de terminar una clase en el seminario muy hermosa. Se llama Neumatología, esta materia, la doctrina del Espíritu Santo. Y bueno, vimos algunos conceptos, nos pasamos un poquito de tiempo, pero vale la pena siempre aclarar a la luz de la Escritura. Déjenme decirle, hermanos, que siempre como seres humanos estamos tomando decisiones. Siempre queremos vivir bajo nuestro propio criterio, nuestra propia voluntad. Y en verdad, hermanos, déjeme decirle que no ganamos nada, no nos lleva a nada, ¿no? Tenemos que entender. Hoy vamos a meditar en una porción del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del 11 al 24. Se conoce como la parábola del hijo pródigo. Vamos a entender muchas cosas, vamos a entender el corazón de Dios, vamos a entender el concepto que a veces tenemos equivocado de cómo Dios es, y que de verdad llegamos a pensar que, hermanos, que a veces llegamos a pensar que estamos mejor sin Dios, pero solamente te pido que experimentes en cabeza ajena. Eso sí, si tú piensas de esta manera, que estás mejor sin Dios, pues como pastor te pido que experimentes en cabeza ajena. ¿Por qué? Porque en la propia tal vez estés pasando por algo muy fuerte en lo cual tú mismo te has metido. Vamos a ver aquí cómo esta parábola Jesús les enseñó y le dijo del 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ahora, si nosotros analizamos, hermanos, cuando se repartían los bienes es cuando el padre no tenía la facultad para administrar o moría. Y en este caso nos damos cuenta cómo Dios deja decidir al ser humano en cuanto a las cosas que quiere hacer, ¿sí? Y obviamente él toma la iniciativa de vivir alejado de su padre, ¿no? En esta parte. Y dice aquí, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se cree que era un lugar donde se iban todos los jóvenes, era como la zona rosa, un prostíbulo, un lugar de prostitución, y ahí se fue para vivir perdidamente. Y según él, vivir la vida de acuerdo a su criterio, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso, hermanos, a veces pensamos que estar lejos de la voluntad de Dios o lejos del caminar es mejor, pero solamente te pido por eso que experimentes en cabeza ajena. Y vea, qué interesante, cuando nuestra vida puede ser una vida de tanta, a veces puede ser libertinaje, tantas cosas que pensamos que estamos haciendo lo correcto, que en verdad estamos viviendo la vida, nos vamos a dar cuenta que no es así. Fuera de Dios no hay nada bueno. Y dice aquí el 14, y cuando dice aquí, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya no tenía los mismos recursos, perdón, con los cuales salió de ahí y llegó. Ahora en verdad le empezó a faltar a él. Y es cuando, hermanos, el ser humano va en declive ante las malas decisiones que ha tomado. Y obviamente aquí las malas decisiones tienen que ver con rechazar a Dios y no tomarlo en cuenta. Y nos damos cuenta que va en decadencia, va a la depravación a veces el ser humano. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra a buscar trabajo. Hermanos, y fíjense qué interesante el trabajo que le dio, porque para los judíos lo más denigrante era apacentar cerdos. Y ese fue el trabajo que se le dio aquí, dice aquí. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Es la parte donde uno se empieza a degradar, uno empieza a prácticamente a declinar en nuestra vida por las malas decisiones que tomamos y que nos encontramos hundidos, desesperados. Aquello que nos daba sustento, aquello que nos hacía sentir seguros, ahora ya no lo tenemos. Y pues al buscar un trabajo de esta índole, eso se refiere a la depravación del ser humano cuando ya empieza a deslizarse en una forma muy fea. Y deseaba, fíjese este hombre, este muchacho, llenar su vientre de algarrobas. Las algarrobas era una vaina con una semilla dura que solamente los cerdos podían triturar. Dice que comían los cerdos, pero nadie le daba. Anhelaba tan siquiera el alimento de los cerdos. De verdad, o sea,
Y él, hermanos, déjame decirle algo, él tenía todo en casa de su padre. Es interesante nosotros cómo podemos tener todas las cosas. Y vamos a hablar espiritualmente hablando y también en cierta forma material, porque las añade. Y despreciamos esto para vivir nuestra propia vida a nuestra manera. Ahora, ¿qué sucede aquí? Dice, y volviendo en sí, llegó un momento en que reflexionó de cómo estaba ahí en ese lugar. ¿Por qué estaba ahí? Hermanos, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Imagínense, los jornaleros que trabajan para mi padre tienen abundancia de pan y yo, que soy el hijo, que pude tenerlo todo, hoy tengo hambre, necesidad de esto. Ahí nos damos cuenta que en base a las decisiones que tomamos, que decimos, ¿sabes qué? Híjole, si no hubiera hecho esto, si esto, empiezas a lamentarte de tantas cosas. Hermanos, y dice aquí el versículo 18, él toma la iniciativa de ir a su padre, pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, en esta porción, de que el hombre muchas ocasiones no toma la iniciativa porque no puede acercarse a Dios. Es Dios el que se acerca y te lo voy a mostrar. Pero aquí la ilustración que hace que él toma la decisión de ir a su padre, pero con un concepto equivocado. Como muchos de nosotros podemos tener un concepto equivocado de Dios, que Dios no nos va a escuchar porque la regamos completamente, que Dios no nos va a escuchar porque pecamos, porque le fallamos, y que Dios en verdad nos puede dar un lugar de segundo plano cuando no es así. Escuche esto, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primeramente reconoce que pecó contra Dios y obviamente también ante el Padre por la obediencia que le debía y no lo hizo. Pero también dice, fíjense el concepto que tenía equivocado de su propio Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, que yo pueda tener el pan diario, que pueda alimentarme, que esté seguro como ellos, hazme como uno de tus jornaleros. Podemos pensar, como igual yo lo hice en un tiempo, que cuando vine a los pies del Señor, que era tanto mi pecado, que Dios no podía perdonarme, era tantas las cosas que Dios no podía restaurarme, pero no es así. Dios en verdad, hermanos, te perdona, te restaura. Y déjame decirte, a veces la gente maneja un concepto mal. Dice, ven al Señor Jesucristo así como estás, Él te acepta. Sí, mi hermano, te acepta, pero no te deja igual. Nunca manejes eso, nunca te va a dejar igual el Señor. El Señor es bueno. Y mire, vea lo que hace este joven. Y levantándose vino a su padre. Esta parte siempre me ha encantado. Porque hermanos, fíjense cómo Dios toma la iniciativa para buscarte. No eres tú, es Dios. Dice Isaías que nuestros pecados nos alejaron del Señor. ¿Sí? Y dice aquí, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, todavía de llegar a su casa, dice, lo vio su padre. Eso significaba como todos los días el padre salía con la esperanza de que el hijo regresara. Pero el padre es el que toma la iniciativa, el padre es el que te busca, el padre es el que hace todas las cosas. Y mira, dice aquí, y fue movido el padre, dice, lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia. De lo más profundo de su ser fue movido a misericordia. ¿En qué sentido? De que no estaba pensando en hacerle pagar sus pecados, lo que había hecho mal. ¿Sí? Fue movido a lo más profundo. Y dice aquí, y corrió. ¿Quién? El Padre, es Dios tomando la iniciativa hacia nosotros y buscándonos. A veces yo decía, no, cuando yo encontré al Señor, no, el perdido era yo, no el Señor. Dice aquí, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire, qué hermoso. Pero, ¿qué es lo que quería escuchar el Padre? ¿Qué es lo que quiere escuchar Dios de ti? La confesión de arrepentimiento, no el concepto equivocado que tengas de Él o que le indiques cómo debe de tratarte, no, porque Dios es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Y dice el 21, fíjese, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y córtale. El padre inmediatamente no lo dejó terminar la otra frase equivocada y el concepto equivocado que traía hacia él. Hazme como tus jornaleros. Porque a Dios no le importa ese concepto. A Dios le importa tu arrepentimiento sincero y verdadero, que te duele, que fallaste y que tienes que pedir perdón. Y mire, vea la acción del padre inmediatamente. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido.
Este vestido era dedicado para alguien sumamente especial. Es la forma en que Dios te mira. Para alguien sumamente especial, hermanos. Dice, y vestirle, y poner un anillo en su mano. Ese anillo significaba no solamente la calidad de hijo, sino la autoridad que le regresaba otra vez como hijo. Y dice, y calzado en sus pies, porque obviamente venía cansado, venía con tantas cosas, pero ¿sabes qué? Dios aquí pues nos restaura, hermanos, cuando venimos de esa parte. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Que estaba reservado también para una persona sumamente especial. Y dice 24, la razón, porque mi hijo muerto era. Ya lo daban por muerto el padre, de cierta forma, ¿sí? Que no perdía la esperanza de que pudiera rezar. Dice, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Te das cuenta cómo Dios te mira? ¿Te das cuenta cómo Dios toma la iniciativa? ¿Te das cuenta que si tomaste decisiones equivocadas, Dios está ahí para ayudarte, quiere bendecirte y quiere que le tomes en cuenta de aquí en adelante? Y que no tomes la decisión de vivir fuera de Él, hermanos. Y que en verdad experimentes en cabeza ajena, no la tuya. Porque tal vez estés pasando por eso, pero porque tú quisiste en verdad alejarte de Dios cuando Dios es el que toma la iniciativa y te busca. No lo rechaces de verdad. No tengas un concepto equivocado. ¿Por qué vienen los conceptos equivocados de Dios? Porque no leemos la Biblia, no le conocemos. Esto me ayudó a entender cómo es Dios y en su misericordia Él me ha ayudado como tiene idea. Cosas, hermanos, que a veces nos equivocamos, que estamos pagando consecuencias, Dios aún en medio de ellos. Las muchas aguas no llegarán a Él, significa que te libra de la calamidad. Dios es bueno. Así que te pido de verdad, de todo corazón, que si está pasando algo así, vuelvas al Padre. Él te está buscando. Él te está buscando. Él quiere una vida contigo. Él quiere en verdad bendecirte. Él quiere tener una relación contigo y que estés seguro, pleno en Él y puedas en verdad gozar de tus bendiciones, de esa vida eterna, de todo lo que tiene para ti. Que Dios te bendiga. Vamos a hablar. Padre, gracias te doy por este día que me permite, Señor, terminar una clase más, pero también compartir tu evangelio. Gracias porque a través de Cristo, Señor, podemos estar convencidos que podemos llegar a tu presencia. Tú has muerto en la cruz del Calvario por nosotros y todos aquellos que te recibimos, te aceptamos y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, que somos pecadores y que te necesitamos, podemos ser en este momento hijos de Dios. Mas a todos los que recibieron, a los que, Padre, creyeron en su nombre, tú les diste el derecho de ser hijos de Dios. Gracias, Señor, por ese derecho y gracias por todas las bendiciones. Gracias por no darnos conforme merecemos, sino que aumentas y actúas en gracia y misericordia. Te pido perdón por nuestros pecados. Te pido por todo aquel, Señor, que tal vez tenga un concepto equivocado, que venga a ti en arrepentimiento y que tú le muestres tu amor. Padre, búscalo como lo has hecho todos los días. Yo sé que tú te mueves a misericordia y tú vas a hacer la obra. Te bendigo y te exalto. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, seguimos anunciando. Bueno, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Seguimos anunciando nuestra cena de matrimonios el 21 de febrero a las 7:30. Va a ser una conferencia con un tema muy bonito. En la segunda contraparte, lo que los esposos desean que las esposas sepan de ellos. Con un pastor especial, Adán Sánchez, y tiene un costo relativo de $350 por pareja, ¿sí? Es un alimento muy rico que se va a dar, pero sobre todo el alimento espiritual en el cual queremos ayudar a enfocar tu matrimonio de acuerdo a la bendición y la palabra de Dios. Así que informes al teléfono 2223-81-1173 y que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con un devocional más para el alma. Y recuerda, esto es la Biblia, esto dice la palabra de Dios. Vuelve al Padre que te está buscando. Bendiciones.